Bueno, se acabó lo que se daba. Vamos a comenzar con Emigrantes Hoy. Este programa, pues, que pretende, dentro de la página Bienvenido Venezolano, ser un instrumento de orientación y de servicio para el público que está tan necesitado de conocer cómo se bate el cobre en esta ciudad y en estas regiones. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante y tiene que ver precisamente con lo que estamos haciendo, que es la actuación dentro de las redes sociales, dentro de ese mundo mágico, controversial e inmenso de Internet. Y vamos a conversar con una especialista venezolana de mucho criterio y de mucho prestigio en el área. Se trata de María Eugenia Pardo. María Eugenia se graduó de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ha hecho mucho trabajo en agencias de publicidad, es una especialista en publicidad y relaciones públicas. Además, ella, por ejemplo, fíjense usted, para los que son venezolanos y conocen las grandes empresas venezolanas, ella fue, por ejemplo, publicista encargada de la promoción publicitaria en los supermercados Unicasa. No sé si ustedes recuerdan los supermercados Unicasa. En la empresa Purina, que es una empresa internacional dedicada a la producción de alimentos para animales. Pero con el tiempo ella terminó, junto con su esposo Jesús Bello, otro especialista en la materia, ella terminó desarrollando su propia empresa publicitaria, su propia agencia de publicidad. Después en Estados Unidos desarrolló otra agencia de publicidad que se llama Follow Us Marketing Agency, que o sea, síganos, agencia de mercadeo. Desarrolló un blog muy importante a partir de 2006 que se llama Se Habla Venezolano, que de blog terminó derivando hacia un libro por el interés que tiene ella de informar y de orientar a la gente en esta materia. Y participó en una peña de blogueros muy popular, muy simpática, muy conocida en la zona del Gran Miami, que es la peña de blogueros Gran Café. Ha sido colaboradora de algunos de los periódicos comunitarios más conocidos de la zona, El Venezolano, Dora News, Mordaza. Hizo con su esposo Jesús Bello, porque ellos actúan en perfecta concordancia, son una llave ganadora. Ella y su esposo Jesús Bello hicieron una publicación propia que se llama Intégrate News y además fue presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el exilio, ha sido directiva del Venezuela Business Club. O sea, una persona muy versátil, realmente polifacética. Bienvenida, mi querida. Gracias, qué gusto estar aquí contigo hoy. Igual te digo, igual te digo. Oye, bien chévere que estemos juntos ahora porque hay mucho interés de la gente, sobre todo de los adultos contemporáneos, porque ya los muchachos conocen las redes como unos tigres. Sí, son usuarios naturales. Usuarios naturales, nacieron con eso, se la saben todas. Pero los que ya somos un poquito menos muchachos, realmente que nos complicamos mucho la vida con las redes. Algunas veces se nos vuelve como un territorio misterioso, insondable, que no podemos controlar. ¿Y cómo ves tú eso de el estallido de las redes sociales? Estaba leyendo en estos días en el periódico que hay 3.275 millones de teléfonos con aplicaciones inteligentes para el uso de las redes sociales. Le está preguntando un amigo mío, ingeniero, que es un tigre en matemáticas, que es el ingeniero Francisco Fernández Galante, ¿cuánto es más o menos eso? O sea, me dijo que se acerca como el 48% más o menos de la población mundial ya tiene teléfonos inteligentes. Tremendo, sí, ¿no? Realmente para esta generación de adultos contemporáneos, y eso es un tema de conversación muy común entre este segmento, no va a haber otra generación que vea tantos cambios en tecnología como este segmento que hoy tiene, que es la generación X, nacidos a partir de 1965 hasta ahora, personas que hoy tienen entre 55, menos de 55 años, entre 55, 45, 55 años. ¿Por qué? Porque cuando nacieron no había ni fax. Cuando nacimos no había ni un fax. Sí, señor. Las máquinas eran aquellas máquinas Brother que tenían la doble tira, la roja y la negra, y el Tipex era un lujo. Sí, señor. Entonces, hoy por hoy vemos que puedes hacer prácticamente todo a través de tu teléfono inteligente. Yo siempre recuerdo una anécdota que para mí como periodista
cuando de hecho fui corresponsal de La Patilla durante un tiempo aquí en Miami y me tocó cubrir las elecciones de Nueva Orleans. Sí, y La Patilla, perdón, para que La Patilla, como todos saben, es un periódico digital que dirige Alberto Federico Rabel, que era el David Morán es quien el editor en jefe actualmente. Sí. Y entonces, no te preocupes, entonces estaba en New Orleans, en la sala de prensa, estaba lejos del centro electoral, sí. Y yo escribí un artículo publicado en La Patilla de 3.000 palabras, donde era una reseña de todo el día electoral desde un BlackBerry. Qué maravilla. Con acentos. Y de allí y un BlackBerry que ya es algo que se ve como obsoleto. Pero desde un BlackBerry. Y desde allí pude ejercer mi función periodística, enviarlo a la redacción, junto con las fotografías de un buen amigo, Rafael Montilla, que fue mi dupla fotográfica en ese magno evento electoral. Fotógrafo y artista plástico. Y artista plástico, también de aquí, que está en Miami. Y allí ya tú veías cómo estaba empezando a cambiar el mundo. Pero ¿qué pasó antes de las redes sociales? Vino el boom de Internet en el año 2000 con el boom.com, donde la inmediatez de la noticia comenzó a tener ciertos progresos en función a lo que era la dinámica diaria de las personas. Luego, ya hacia el año 2006, cuando se empieza a popularizar Facebook, que fue quien realmente abrió el camino, luego atrás vino Twitter y posteriormente Instagram, ya hacia finales de la primera década del siglo XX, vimos cómo Facebook empezó a tener aquella connotación de conectar a la gente. Y empezó una suerte de reconexión con altos y bajos, con todo. Yo te propongo que de cada una de las plataformas hablemos dentro de un rato, pero ahorita me interesa mucho, si tú estás de acuerdo conmigo, que entremos un poco en la crítica que se le hace a las redes sociales. Por ejemplo, tengo aquí una frase anotada de Umberto Eco. Ajá. Humberto Eco ha sido quizás el lingüista y semiólogo y teórico de la comunicación más importante de la segunda década del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI. El director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Bolonia, que tiene fama mundial, la Universidad de Bolonia en Italia. Humberto Eco dijo una frase terrible, dijo que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. ¿Cómo valoras tú esa frase? Ciertamente es una frase fuerte, sí, por la connotación, digamos, de la calificación del usuario. Creo que el usuario merece respeto, todo usuario de redes sociales merece respeto porque es una persona que está ejerciendo su derecho a expresarse. ¿Qué Pero pasa? Él dice que en este momento se le da el mismo valor a un mensaje que envíe un idiota o que envíe un premio Nobel. Es que ahí es donde viene lo que diferencia en realidad el contenido serio de una red social o del uso que se le da a una red social. Y por eso es importante que en el segundo segmento vamos a distinguir qué hace cada uno. Exactamente. Las redes sociales le han dado la capacidad de generar contenido a cualquier persona que tenga acceso a un teléfono inteligente. Esto hace que pueda generar contenido de distintas naturalezas. Puede generar humor, puede generar noticias, pero ¿qué pasa cuando vives en un mundo como este, en el que la inmediatez de la noticia ya solo no viene dada porque no esperas el periódico al día siguiente en la mañana, sino que 30 minutos luego de ocurrido el hecho y no lo has publicado en un portal de noticias ya vas tarde? Que las personas empiezan a seguir indiscriminadamente y empiezan a seguir sin criterio a personas que comunican sin criterio. Entonces allí es donde se empieza a formar una suerte de olla de contenidos que no sabes diferenciar cuál es cierto y cuál no es cierto, cuál es creíble, cuál es no, porque tienes que irte a la fuente. Y realmente las redes sociales han convertido a cualquiera con un teléfono inteligente en fuente. Sí, señor. Vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño break para seguir en esta conversación con María Eugenia Pardo sobre este tema tan interesante, tan llamativo, tan exigente, que la gente reclama conocer un poco más de eso. Ya regresamos a Emigrantes Hoy en Bienvenidos Venezolanos. Bueno, aquí estamos de nuevo, queridas amigas y amigos, en Emigrantes Hoy,
en esta página Bienvenidos Venezolanos estamos conversando con María Eugenia Pardo, que ya ustedes han visto, que es una persona de mucho criterio, que tiene un discurso muy consistente, y entonces vale muchísimo la pena hablar con ella acerca de un tema tan polémico, pero también tan actual, tan exigente en esta actualidad minuciosa, que es este tema pues, de las redes sociales. Estábamos hablando de que hay alguna gente que dice, por ejemplo, fíjate aquí, estoy copiando para que tú hagas la aclaratoria respectiva. Estoy copiando algunas acusaciones contra las redes sociales. Dicen que han banalizado, han producido un desenfreno de la banalidad. Que en las redes sociales entonces que han creado una anarquía comunicacional, una anarquía informativa. Que al propio tiempo que tú puedes encontrar en las redes sociales un mensaje consistente, serio, valioso, denso, puedes encontrar un basurero que la gente entonces se pierde y pierde mucho tiempo tratando de hacer una selección. ¿Cómo ves tú eso? Sí, las redes sociales, como decíamos, le han dado el poder de convertirse en fuente a cualquier persona que tenga acceso a un teléfono inteligente. Esto hace que la generación de contenido, partamos de un hecho importante, y es que el contenido es el rey. Claro. El contenido es en lo que realmente puede aportar para que es proceso de comunicación 101, básico. ¿Quién es el emisor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el medio? ¿Y quién es el receptor? Esto no ha cambiado con las redes sociales. Evidentemente, hoy cualquiera puede ser el emisor y todos somos receptores. Entonces lo que ha habido es una gran inversión de lo que los receptores se pueden convertir por medio de una operación de feedback, de retroalimentación, los receptores se pueden convertir en emisores en también. Emisores también. Y esto, lo que es la interactividad... Perdona, para que darte más posibilidades de una respuesta más amplia, que es que los medios de comunicación social tradicionales no le dan al usuario la posibilidad del feedback, la posibilidad de la respuesta. De interactuar. Exactamente. Entonces, cuando puedes interactuar en tiempo real, cuando puedes compartir una información que te interesa, ¿cómo funciona eso? Tenemos una gran piscina de emisores de información que pueden estar categorizados en medios de comunicación, celebridades públicas que están vinculadas al espectáculo, al negocio, al mundo de los negocios, al mundo social, al mundo del deporte. Luego tienes una categoría de emisores que son los influencers, que son personas con ciertas características, ciertos talentos y ciertas habilidades que se han posicionado en algún área productiva, comercial o de entretenimiento. Entonces tienes influencers en el área de nutrición, en el área de deporte, en el área de influencers, tanto influencers como tópicos y temas área. Puede haber un influencer que se dedica a comunicar estilo de vida o cómo hacer diseño interior o cómo ser un artista. Entonces tienes los influencers, luego tienes el usuario común, digamos un usuario que entra a la red social para informarse y ser receptor de noticias. Pero la red social ofrece lo que es el reenvío del mensaje y entonces tú se lo comunicas a tu comunidad de seguidores, porque todos tenemos seguidores, que ya pueden ser amigos. En el caso de Facebook, cuando aceptas uno ya la comunicación es directa y estás en contacto con los dos. En el caso de Twitter no, tú tienes que seguir y tienes que ser seguido para que puedas comunicarte. Twitter no necesitas seguir a todas las personas que te siguen para poder estar en comunicación con ellos. Tienes un Instagram donde es el medio que ha crecido más en distintos segmentos. ¿Por qué ha crecido tanto más y ha crecido más que los otros Instagram? Porque tiene el poder de la imagen y el poder del video. Claro. Y tú puedes convertirte en Instagram, pero de alguna manera WhatsApp lo tiene también. Claro, pero WhatsApp no es público. En WhatsApp tú tienes que tener, WhatsApp es una red privada que te permite a ti tener una lista de contactos en tu teléfono que es privada, que es tuya, y de allí tú puedes comunicarte con los recursos que te da WhatsApp. Mientras que Instagram es pública, tú puedes hacer que la cuenta sea pública o privada, pero en Instagram tú te conviertes en tu propia celebridad. En Instagram es como que si cada quien tiene la posibilidad de tener su propia revista Hola, para quienes crecimos en el mundo de Lady Di, que Lady Di iba, y entonces tú eres tu propio paparazzi.
y te tomas la foto. Nos interesaba cuando las celebridades, yo recuerdo que cuando los niñitos Iglesias, y déjame recoger mi cédula, pero cuando los niñitos Iglesias Sí. se mudaron a Miami, era fabuloso ver a un Raúl de Molina viendo que entraban a Gulliver Academy y era su colegio. Hoy no. Hoy tú entras a tu colegio y te tomas la foto, y eres tu propia celebridad. Y eso es lo que ha hecho que Instagram tenga la posibilidad de generar tantos recursos visuales que las personas sienten que están en su propia revista. ¿Y YouTube? ¿Por qué es importante YouTube y cómo se debe usar? Mira, YouTube es un fenómeno bien interesante, porque al principio comenzó para postear videos, pero era más como un MTV que tenías en tu computadora. Entonces podías ver los videos que ya no estaban en lo que se llama el mainstream media, los medios centrales de las grandes cadenas por suscripción o no. Entonces habían videos, qué sé yo, de The Cure, que ya no estaban en MTV, y entonces los podías ver en The Cure, en YouTube. Sí. Pero luego empezó lo que fue la generación de contenido para YouTube. Hoy tienes, que también había una red llamada Vine, que generabas contenidos graciosos y de humor, que fueron migrando a YouTube, y ahí eran loops. Y hoy por hoy tienes telenovelas que pasan por YouTube, tienes programas enteros que están en YouTube, tienes generación de contenido de todo tipo, incluso comercialmente, Sí. porque esa es una hoy por hoy la publicidad ha migrado a digital, o más del 60% de los presupuestos publicitarios han migrado ya al mundo digital. Y una de las ventajas que eso ha producido es que la publicidad se ha hecho más barata. Se ha hecho más barata, pero más segmentada. Más segmentada. Y entonces cuando es más segmentada, y entonces puedes dirigir tus esfuerzos y tener un costo de conversión más barato, pero tienes más segmentos, entonces tienes que ver cómo distribuyes ese presupuesto en segmentos que son de tu interés como marca. Pero desde el punto de vista de la posibilidad de venta, es más eficiente de ese modo. Sí, de hecho puedes medir incluso cuánto te cuesta convertir a un usuario en un prospecto y ese prospecto en un consumidor. Y hay ahora con una nueva especialidad que se llama Data Science, todo lo que son, en este momento nosotros estamos trabajando en lo que se llama Split Testing, cómo desarrollas 3 titulares, 3 imágenes. Cuando tú dices nosotros, en mi agencia de publicidad. en tu agencia propia, Sí, con Jesús. Sí. 3 titulares, 3 imágenes, 3 copies, 3 textos, Sí. a 3 audiencias. Es decir, creas 27 avisos, los testeas en 27, en 3 audiencias, por distintos mecanismos de delivery, quiere decir si es en la mañana, en la tarde, en la noche, si se conectan por wifi, si se conectan desde su teléfono, desde su computadora, y así tienes un aviso ganador que sabes que cuando lo pongas en las redes vas a llegar con el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto. Sí, señor. Y vas a tener esa posibilidad que ha dado, y que tú cuando estás usándolo simplemente ves que Facebook te pone un aviso y dices, pero ¿por qué me gusta tanto? ¿Cómo saben que yo estaba hablando esta mañana de cómo, y eso le debe pasar a muchos, yo estaba hablando esta mañana que quería hacer una dieta keto y te sale en Facebook a las 4 horas, porque entonces se estudia. Y otras aplicaciones como LinkedIn y Periscope. Bueno, LinkedIn es de negocios, esa es importante, un consejo importantísimo. Cuando conozcan a alguien que le den una tarjeta de presentación, no lo busquen en Facebook, no lo busquen en Instagram, búsquenlo en LinkedIn. Porque en cada red tiene el perfil de personas que debes contactar. Facebook es para familias, amigos del colegio, tus vecinos de la cuadra, donde tienes fotos para compartir. Y Dice que hay mucha frivolidad también en Facebook. Dice, ¿no? Y sobre todo que hay algo digamos, de un manejo de emociones que si no estás preparado para afrontar cosas del pasado tampoco es muy sano, ¿no? Sí, señor. Reconexiones que por ahí hay matrimonios que han sufrido. Bueno, y nos demás. están diciendo que tenemos que hacer un pequeño break, una pequeña interrupción y ya regresamos con María Eugenia Pardo. Bueno, aquí estamos de nuevo, queridas amigas y amigos, conversando sobre las redes sociales. Yo estoy aprendiendo cantidad, como dicen, oye, cantidad estoy aprendiendo, como dicen los cubanos, con esta cuestión, con esta instrucción que nos está dando nuestra querida María Eugenia Pardo. Y es importante porque este es el espíritu de los tiempos, este es el desafío de los tiempos y todos debemos hacer un esfuerzo por adaptarnos, sobre todo los que somos mayorcitos, debemos hacer un esfuerzo para adaptarnos porque esto es una corriente inevitable de la humanidad
que es el desarrollo de la información a través, valga la redundancia, de la informática. No estábamos hablando de las plataformas, Twitter, por ejemplo, vamos a meternos un poquito en Twitter, porque Twitter está de moda, sobre todo de que el presidente Trump lo usa diariamente para comunicarse con el país. Pareciera que fuera accionista de Twitter. Sí, señor. Pero sí, Twitter es importante para conseguir las noticias de las fuentes, digamos, certificadas. Usted puede seguir en el país en el que esté a los periódicos nacionales, en el caso de Venezuela puede seguir a El Nacional, puede seguir a figuras importantes, a periodistas importantes, a políticos. Recuerden que si tiene una marquita de visto en azul, esa es la cuenta verificada y esa es la cuenta por la que puede usted entonces guiarse. También quiero mencionar aquí cuando todo el tema de fake news, de noticias que salen, y entonces en muchos de nuestros chats venezolanos, no, eso es de tal grupo, del G2, G... Esa es una cosa que me interesa mucho que insistas en eso, ¿no? Hay mucha noticia que llega a través de las redes y hay un aluvión de noticias y eso ha producido en algún momento una cierta anarquía. ¿Cómo hace el usuario para orientarse, para hacer un seguimiento que le permita estar seguro de que las noticias no son falsas? ¿Cómo es ese proceso de verificación? ¿Qué recomiendas tú para la verificación? Primero, aunque suene algo irónico o humorístico, si dice lo envío tal como me llegó, no crean eso. Claro. No crean eso. Porque no se hace responsable. Porque no se hace responsable de lo que está diciendo. Luego, si de repente tiene una noticia que le pasa, las personas no entienden la importancia de la fuente. Cuando no firmas algo que va por WhatsApp, queda a la deriva. Entonces, si me pasan una noticia que dice, por ejemplo, hoy en la tarde, la Asamblea Nacional Constituyente va a quitar la inmunidad parlamentaria al presidente encargado, Juan Guaidó. Usted ve allí y allí hay tres nombres importantes: la Asamblea Nacional Constituyente, Juan Guaidó, y el Tribunal Supremo usurpador. Usted se va en Twitter a la cuenta del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela, ahí chequea, si eso es cierto, allí va a estar. Si eso es cierto, ya usted busca en algún periódico reconocido, de sus cuentas reconocidas, véase El Nacional, Caraota Digital está haciendo un muy buen trabajo de verificación. Cuando se trata de información internacional, bueno, Le Monde de París, El País de Madrid, El País de España, el New York Times, el Comercio de Perú, la Nación de Buenos Aires. Sí, usted se va a lo que es la cuenta originaria de un periódico que usted conozca, que es público, que tenga más de 100.000 seguidores. Cuando dice, por ejemplo, El Nacional Venezuela y tiene 40 seguidores, ese no es el original, y lo chequea allí. Y por último se va a la fuente originaria, que en este caso el presidente Juan Guaidó, si tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer. Pero no transmita mensajes que empiecen a decir hay un bombardeo y tal y cual. Porque además distorsiona las redes y crea alarma y crea falta de credibilidad, sí. y realmente destruye la reputación de las redes sociales. Pero mi querida Maribeña, vamos a cambiar la consonante, porque tenemos que hacer un aterrizaje en la fase humana tuya y de tu pareja, Jesús Bello. Ustedes son inmigrantes, o sea, tuvieron que irse de Venezuela. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú me la has contado, yo quiero que tú se la cuentes a la gente. Porque es interesante, porque uno de los grandes fenómenos de la Venezuela contemporánea, en medio de la tragedia espantosa que está viviendo, es que varios millones de venezolanos, unos dicen que 2, otros dicen que 3, pero varios millones de venezolanos han tenido que abandonar el país por todo el desastre que ha perpetrado sobre el país la bandidocracia castrochavista. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Bueno, yo crecí en una familia, y Jesús también, en una familia que nos enseñó a ser auténticos, y nacimos en un país de libertades. En un momento de nuestro matrimonio, este año vamos a cumplir 30 años de casados, ese ha sido
nuestra mejor empresa y nuestro, que ya no es un emprendimiento, ya resistencia es una, del pobre Jesús. Sí, ¿no? Pero en un momento decidimos que queríamos que nuestras hijas tuvieran las oportunidades que tuvimos nosotros en una Venezuela que veíamos ya en decadencia. Un par de hijas brillantísimas. Gracias. Y en ese momento pues empezamos a planificar nuestro proceso de emigrar. Desde planificar todo lo que era el tema migratorio, sí, que es importante, planificar todo cómo iba a ser mover a una familia con una hija adolescente o una niña de 9 años, que en ese momento, o sea, son momentos claves de su vida, y cómo íbamos a hacer con nuestras familias. ¿Por qué escogieron venir para el imperio, como dicen allá los chavistas? En ese momento porque nuestra hija mayor jugaba tenis de alto rendimiento, de alta competencia en Venezuela, teníamos familia aquí, el tener familia al lugar de destino es importante, mi hermana vivía aquí, tenía tías, primos, mi familia. ¿Y qué comenzaron haciendo aquí? A nosotros nos trasladó nuestra agencia de publicidad en Venezuela, okay, hizo un traslado, abrimos aquí, teníamos ya por temas de control de cambio, sí, desde el año 2003 cuando se instauró el control de cambio, teníamos una agencia aquí para poder operar en el exterior porque desde Venezuela no se podía. Llegado el momento, aplicamos por una visa de traslado, en ese momento L1. Porque ustedes se vinieron por una opción, digamos, económica familiar, no eran perseguidos políticos. No, hacíamos mercadeo político, sí, y en el estudio de lo que fue desde el año 2000, hacíamos mercadeo político cuando en Venezuela ni siquiera se pensaba en hacer mercadeo político. Pero fuimos viendo, durante 6 años pasamos el proceso de lo que fue la consulta, el referendo consultivo que no se cristalizó, luego el referéndum del año 2004, elecciones del año 2006 y ya el cierre de RCTV en el 2007 ya estábamos listos para venirnos, pero eso significó un punto de quiebre, sí, para mí como periodista en lo que era el futuro que iba a tomar Venezuela. Nuestra hija mayor tenía intenciones de estudiar ciencias políticas en Venezuela, eso iba a ser un riesgo innecesario. La situación hoy en día en las universidades es dolorosa. Se van los profesores, no llegan los estudiantes, algo que realmente desgarrador. Bueno, pero entonces, para contarte todo eso vas a tener que invitarme a un próximo programa. Sí, claro, pero sígueme diciendo porque vas muy bien. Después ¿qué hicieron? Es que me interesa mucho que hables de eso, porque hay que humanizar las cosas, ¿no? Y aquí hay mucha gente que necesita orientación sobre esa materia. Yo quiero decirle a los que están viendo este programa que Maru Pardo, porque la llamamos Maru, y Jesús Bello, su esposo, han logrado abrirse un espacio aquí. Llegaron como inmigrantes como cualquiera de nosotros. Ellos llegaron, ya les dije, por una razón de opción económico-familiar, otros llegamos como perseguidos políticos, pero ellos lograron con su perseverancia, con su confianza en sí mismos, con su disciplina personal, abrirse un espacio. Entonces cuéntale a la gente cómo te abriste el espacio. Primero, importante que se entienda que cuando se pasa inmigración y te ponen el sello en el pasaporte, te conviertes en un inmigrante a secas. No importa si vienes con visa, sin visa, planificado o no, las liebres van a saltar, es un nuevo entorno, no eres nadie, tu historia personal la sabes tú y tienes que demostrar con trabajo quién eres. Vincúlate a organizaciones para hacer voluntariado. No importa que en ese primer momento no recibas el dinero que sabes que vales, pero tienes que demostrar lo que en inglés es importante. Yo me lo aprendí, give back to the community. Dale de algo a tu comunidad que tu comunidad en algún momento te va a empezar a dar. Vincúlate con organizaciones que conozcas donde puedas utilizar tus capacidades y talentos para servir a otros y para orientar a otros. Eso en la medida de lo posible te va a ir permitiendo vincularte con personas, hacer networking y que ya empiecen a ver, oye, pero ella dijo que iba a hacer esto o él dijo que iba a hacer esto y lo logró, eso es porque lo sabe hacer, se te empiezan a abrir oportunidades de trabajo y sobre todo cumplir, hay que cumplir, hay que tener palabra. Responsable. Bueno, eres como dicen los cubanos, una papá. Ay, gracias. Muy bueno. Un gusto. Para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la gentileza de vernos a Maru Pardo y a mí en Emigrantes Hoy por Bienvenidos Venezolanos. Que Dios los bendiga y la Virgen del Valle. Amén. Gracias.